Empezamos a ver algunas anomalías en las cuales identificamos algunas personas que pagaban, que daban una cantidad de dinero y pues de alguna manera le aprobaban la licencia de conducir. Claro, nosotros pusimos el aviso a la Fiscalía General de la República, hicimos todo lo necesario. Por tema de procedimiento, pues ya se había identificado en su momento algunas escuelas, no se hizo en el momento preciso porque queríamos ampliar esa investigación y que la Fiscalía al final llegara a todas las cadenas necesarias, ¿verdad? Porque en ese momento solo teníamos idea que eran las escuelas de manejo, ¿verdad? Pero no habíamos llegado al punto que incluso había personal del Viceministerio de Transporte involucrado. Empleados, colaboradores del Viceministerio involucrado. Eso es grave. Entonces, que es totalmente grave. Entonces la Fiscalía pues empezó con la investigación y es ahora pues que ya empezamos a ver los resultados. Ellos decían que esta era la primera acción, la primera parte de las acciones que iban a hacer, porque puede ser que hagan más acciones, ¿verdad?, a medida que sigan las investigaciones. Pero este día pues se dieron 28 órdenes de captura a diferentes personas. Noticias en tiempo real. El ministro de Obras Públicas revela más detalles del operativo y la investigación del gobierno, que terminó en la captura de una red de corrupción que se dedicaba a vender licencias de conducir. Y bueno, vamos a entrar en materia porque este tema sin duda ha sido la noticia de hoy. Y es que hemos visto cómo a través de las diferentes publicaciones en redes sociales se ha desentrampado una red de corrupción que existía dentro del BMT, donde estaban ligadas, por supuesto, escuelas de manejo. Veíamos cómo también en su momento, hace un par de horas, el ministro llegaba con la Fiscalía General de la República y por supuesto a desmantelar esta red de corrupción. Pero bueno, hoy me acompaña precisamente el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y nos va a contar todos los detalles precisamente de lo que ha ocurrido. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Armando, un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todas las familias salvadoreñas que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación. No, gracias de verdad por tomarse el tiempo. Bueno, esto va muy en sintonía a lo que recuerdo dijo el presidente Nayib Bukele, declaró esta guerra contra la corrupción y bueno, esta es una muestra. ¿Qué es lo que ha pasado dentro del BMT? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo lo identificaron? Sí, mira, fíjate que nosotros, bueno, hemos estado viniendo trabajando con el tema de accidentabilidad vial, muertes por accidentes, entre otro tipo de temas, y pues sabemos que siempre, si bien es cierto, se estaba trabajando en ese momento, ya desde hace algunos años, en una reforma de ley, pero a la vez también nosotros decíamos, bueno, si bien es cierto, vamos a atacar el tema de los conductores, ¿verdad?, a través de una reforma en la cual pues se castiga a los infractores, pero también tenemos que atacar el origen, y el origen pues nace desde que tú obtienes una licencia de conducir. Entonces en ese sentido pues dijimos, bueno, hay que modernizar, hay que mejorar todas las escuelas de manejo del país. Entonces en ese sentido pues empezamos a ver algunas anomalías en las cuales pues identificamos algunas personas que pagaban, que daban una cantidad de dinero y pues de alguna manera le aprobaban la licencia de conducir. Claro, nosotros pusimos el aviso a la Fiscalía General de la República, hicimos todo lo necesario. Por tema de procedimiento, pues ya se había identificado en su momento algunas escuelas, no se hizo en el momento preciso porque queríamos ampliar esa investigación y que la Fiscalía al final llegara a todas las cadenas necesarias, ¿verdad? Porque en ese momento solo teníamos idea que eran las escuelas de manejo, ¿verdad? Pero no habíamos llegado al punto que incluso había personal del Viceministerio de Transporte involucrado. Empleados, colaboradores del Viceministerio involucrado. Eso es grave. Entonces, que es totalmente grave. Entonces la Fiscalía pues empezó con la investigación y es ahora pues que ya empezamos a ver los resultados. Ellos decían que esta era la primera acción, la primera parte de las acciones que iban a hacer, porque puede ser que hagan más acciones, ¿verdad?, a medida que sigan las investigaciones. Pero este día pues se dieron 28 órdenes de captura a diferentes personas, entre ellas personal implicado del Viceministerio de Transporte. De hecho, se capturaron a 3 personas en BMT Centro, que está en Las Cascadas, en Soho. Ahí tenemos unas oficinas del BMT, se capturaron a 3 personas en ese lugar y se capturaron 6 personas en San Miguel, en las oficinas del Viceministerio de Transporte de San Miguel. Y pues de ahí la otra cantidad de personas que se han capturado pues han sido de examinadoras, de escuelas de manejo y algunas escuelas de manejo, porque hay algunos lugares que solo son escuelas de manejo y no hacen los exámenes como tal.
Escoprom, que es una examinadora que pues tuvo personal detenido este día, y las escuelas Génesis, Chalón y la escuela López también pues tuvo personas detenidas. De igual manera hubo una barbería que se llama Barbería Chaday. Esta barbería servía como fachada para tramitadores, para personas principalmente de la escuela Escoprom. De hecho, atrás de la barbería tenían como una sala de juntas donde se reunían y pues ahí acordaban con personas tratos de cobros incluso hasta de $1,000, ¿verdad? Ahí estamos viendo de hecho la barbería. Hay cobros desde $160 hasta $1,000 que se han realizado a personas por entregarles licencia de conducir. Licencia de conducir que pues al final lo que hacían ellos es que las personas pagaban esa cantidad y luego solo iban a hacer tracen, porque llevaban ya documentos aprobados del BMT y solo iban a hacer tracen a que le emitieran su licencia de conducir. Entonces a todas estas personas pues han sido detenidas y ya confirmados por la Fiscalía General de la República. No podemos pues, seguir permitiendo este tipo de hechos. Peor que se le daban licencia a personas que ni tan siquiera podían encender un vehículo, a personas que no podían manejar y que posiblemente más de algunos generó muertes en carreteras por accidentes, entre otro tipo de problemas, ¿verdad? Es decir, claro, ¿verdad? Alguien nos preguntaba, bueno, ya va a aparecer alguien diciendo yo pagué y no me han dado la licencia. Bueno, que reclame, les decía yo, ¿verdad? Porque al final la persona que paga también se vuelve en delincuente, ¿verdad? También es un delito, ¿verdad? Cómplice, claro. Es cómplice. Ahora bien, ¿verdad? Estas escuelas quedan cerradas, queda cerrada la escuela completamente, ya no van a poder impartir clases ni hacer exámenes. Ahora bien, las personas porque hay personas que, si bien es cierto, pagan y hacen los procesos correspondientes, ¿verdad? Estas personas pues pueden ingresar a la página de sertracen.com.sb. Ahí pueden reprogramar sus clases teóricas y pues el Viceministerio de Transporte directamente las va a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esas personas para que no resulten afectadas las que de alguna manera hayan hecho algún trámite, ¿verdad? Que sea legal, ¿verdad? En caso que sea ilegal, obviamente en esos casos no vamos a permitir que sigan ocurriendo ese tipo de cosas. Ahora bien, son 28 personas detenidas en este momento en 4 departamentos del país, en San Salvador, en La Libertad, en San Miguel, Santa Ana, Chalatenango y Usulután creo que también estaban. Sí, bueno, creo que son más de 4, pero al final pues son varias personas las que han sido detenidas y que al final pues van a tener que ser judicializados, van a recibir su proceso. Pero bien, por nuestro lado también este día a las 3 de la tarde hicimos una reunión con todos los empresarios de las escuelas de manejo. Les hemos puesto las reglas claras, es decir, este es un inicio para poder mejorar y modernizar las escuelas de manejo del país. La idea pues es hacer un proyecto en 90 días. Claro, lo vamos a dividir en fases porque la idea es dar resultados lo más rápido posible. La idea es que en los primeros 30 días ya tengamos el primer resultado, antes de los primeros 30 días, pero el plazo a las empresas es hasta 30 días de la primera fase, la cual consiste en que vamos a tener que tener tecnología, vamos a tener que tener cámaras donde se realizan las pruebas teóricas, vamos a tener también computadoras con cierto software y con ciertos requisitos para poder ingresar al sistema del BMT, y en ese sistema del BMT pues, las personas van a realizar la prueba. Cuando las personas realicen la prueba, en las escuelas de manejo tú puedes realizar la prueba psicológica, la prueba teórica, la práctica. Pero la única que tiene valor al final para el Viceministerio de Transporte es la prueba práctica. La teórica y la psicológica únicamente sirve como parte de una prueba respectiva para que la persona luego vaya a las oficinas del BMT a realizar la prueba final. Como un primer colador. Como un primer colador, sí. Exacto. Para que al final las personas que vayan al final estén debidamente preparadas, ¿verdad? Porque tampoco queremos que las personas vayan por gusto y al final solo aplacen el examen y bueno, claro. Al final son cupos, espacios, etcétera, ¿verdad? Entonces el primer filtro parte de la escuela de manejo, pero en ese sentido pues ahora se va a hacer a través de la plataforma del BMT y pues en esa plataforma se le va a tomar una captura a la foto, a la persona, una foto a la persona
y de esa manera pues vamos a identificar que efectivamente esa persona hizo el examen. Además de las cámaras, ¿verdad? Que vamos a estar monitoreando y que con las cámaras vamos a poder saber si de verdad era la persona la que hizo el examen o si alguien se lo hizo. Y por otro lado, pues luego esa persona va a tener, como ya va a estar ingresada en el sistema del BMT, luego solo va a ir a la oficina a realizar su examen. Media vez lo apruebe, pues bueno, se le otorga la licencia de conducir. Pero más o menos ese va a ser el nuevo procedimiento. Y para esto, pues las empresas tienen 30 días para poner las cámaras y para poner las computadoras con la tecnología suficiente y el internet con la tecnología, con la capacidad suficiente para este nuevo sistema que vamos a implementar. Que nosotros ya lo tenemos listo realmente, lo único que pues les vamos a dar un plazo de 30 días para que todas las empresas examinadoras lo hagan. Y luego tenemos un plazo adicional, la idea es que sean 90 días en total, pero el resto de los 90 días, es decir, los 60 días restantes, van a servir para que las empresas terminen de mejorar las instalaciones, dar los espacios adecuados, espacios dignos, seguros para las clases, que cumplan con los requisitos, normativas para poder impartir cada uno de los cursos. Y pues también en la parte práctica que los instructores pues posean los conocimientos necesarios y a la vez también que los vehículos cumplan con las condiciones necesarias, ¿verdad? Para poder impartir las clases y que al final, ¿verdad? Las personas que vayan a una clase de manejo o que vayan a hacer un examen, porque hay personas que dicen, bueno, yo ya puedo manejar, voy a ir a hacer un examen. Pues bueno, esa persona que solo quiere hacer examen, que pase por un curso, que en ese curso pues conozca lo básico, lo elemental para poder conducir un vehículo que posiblemente la persona, pero yo ya lo conozco, ¿verdad? Pero consideramos que es necesario que de alguna manera, incluso que sea un repaso, pero lo importante es que esto sirva y estemos 100% seguros que las personas que vayan a manejar un vehículo tengan la responsabilidad necesaria de lo que están haciendo, porque al manejar pues es una gran responsabilidad, ¿verdad? Hay un riesgo de la vida de cada una de las personas, de los acompañantes y de las demás personas. Entonces en ese sentido pues los conductores, los nuevos conductores tienen que tener todos los conocimientos básicos de seguridad vial, manejar a la defensiva, la señalización reglamentaria de tránsito, que es sumamente importante, y de esta manera pues que estas personas pues sean mejores conductores cuando ya los veamos en las calles, claro. Y que no tengamos los inconvenientes que hemos tenido ahora, que más de alguna de estas personas que no sabía conducir y que pagó por una licencia generó fallecidos en carretera. Y estas personas han sido responsables. Y bueno, estamos limpiando nuestra casa, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, pero mira, son personal del BMT, del MOP, tienen camisa azul, amarilla. No importa, estamos limpiando la casa, tenemos que ordenarnos, tenemos que garantizar que nuestro país salga adelante y mejore. Y la corrupción, este gobierno la va a combatir, venga de donde venga, y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a trabajar de la mejor forma para el bienestar de todos los salvadoreños, que es al final el objetivo de cada proyecto, de cada obra, de cada cosa que hacemos, mejorar siempre la vida de todos. Y bueno, teniendo mejores conductores, creo que vamos a cambiar el esquema perverso que ha tenido nuestro país por décadas, ¿verdad? Es decir, no podemos seguir teniendo este tipo de corrupción más adentro de instituciones y también en empresas privadas, ¿verdad? Que se están aprovechando de servicios. Es decir, tú cuando pones un negocio, pues bueno, tenés que crear la demanda, ¿verdad? Es decir, si es un café, por ejemplo, bueno, nadie conoce el café, tenés que crear esa demanda, que a la gente le guste, que esa gente pues hable de tu café, que sea boca a boca, ¿verdad? Hacer publicidad, etc. En el caso de las escuelas de manejo, que han sido concesiones que se han dado a lo largo del tiempo, pues ellos ya tienen una demanda porque la gente tiene que sacar una licencia y un requisito para sacar una licencia es ir a una escuela de manejo. Entonces ya tienen una demanda existente, permanente todo el tiempo. Lo menos que pueden hacer estas empresas es respetar las leyes de nuestro país y en ese sentido pues no cometer estos procesos fraudulentos, ¿verdad? Y bueno, y el personal del BMT se le va a aplicar la ley como corresponde, ¿verdad? A quien se le tenga que aplicar, sea director, no sea director, sea quien sea. Al final pues nosotros queremos hacer las cosas bien y eso es lo más importante sobre todas las cosas. Sí, hablando de esta investigación interna dentro del Viceministerio de Transporte que ha permitido obviamente destapar esta red de corrupción, hay múltiples capturas, por supuesto, por estos casos de corrupción en trámites para obtener licencias de conducir. Ya veíamos desde muy temprano la Fiscalía también interviniendo, hay obviamente capturas en esta red.
¿Cómo funcionaba, ministro? Es decir, llegaba un salvadoreño, había una oferta, había un nexo con el BMT, es decir, ¿cómo se puede ejemplificar? Sí, bueno, realmente nosotros, nos pusimos a trabajar desde el Viceministerio de Transporte, porque, es decir, teníamos que poner un aviso a la Fiscalía, pero para poner el aviso pues teníamos que tener cierta información. Es ahí pues donde, pues con personal propio, de alguna manera pues los hicimos pasar por ciudadanos comunes, y de esta manera pues tuvimos la primera información, ¿verdad?, de algunos casos que se estaban dando, donde te decía la gente que algunos se ponían afuera de Sertrasen, otros estaban en escuela de manejo, habían tramitadores independientes, es decir, incluso algunas que, lo que pasa es que hay que definir algo, ¿verdad? En nuestro país hay 14 empresas autorizadas para escuela de manejo y examinadoras. De ahí hay una cantidad grande de escuelas de manejo que de alguna manera pues no son válidas realmente, es decir, en el sentido de que darle una clase a una persona no es válido ante el Ministerio entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Viceministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque únicamente las examinadoras son las que pueden, digamos, certificar que esa persona efectivamente puede cumplir con los requisitos básicos para manejar. Entonces, en ese sentido, pues, habían algunas escuelas también, que de hecho hay 3 escuelas que han sido vinculadas, que no eran examinadoras, que no tenían ningún permiso del BMT, sino que solo son escuelas, que pues tenían nexos con la empresa Escopron, por ejemplo, o con Atlantic, que es otra empresa que también está vinculada, que son las 2 examinadoras que han estado vinculadas y que se han hecho capturas, y pues que lo que pasaba es que una persona te recibía, o si en Sertrasen te veían, pues te ofrecían el servicio, te decían que tenías que pagar una cantidad de dinero, en algunos casos fueron $800, otros casos fueron $1000, otros casos fueron mucho menos, pero más o menos por esos montos rondaban, entre los $800 a $1000, y pues le decían a la persona, mira, si pagas esta cantidad, pues nosotros te hacemos el trámite, y únicamente vas a tener que ir a Sertrasen después a retirar las licencias. Nosotros te vamos a dar todos los papeles de la aprobación de la escuela de manejo, y de la aprobación del Viceministerio de Transporte. Entonces, con esa información que tuvimos preliminar, pues pasamos toda la Fiscalía. Claro, la Fiscalía hizo su propia investigación, claro, hizo todo lo necesario, todo lo correspondiente, y pues llegaron hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Donde encontraron al personal del Viceministerio de Transporte, donde encontraron personal de escuelas, incluso encontraron una barbería que sí cortaban pelo, pero realmente era una fachada, ¿verdad? La idea era llevar a cada uno de los clientes a esa barbería, y pues ahí pues pactaban con cada una de las personas. Es decir, ¿quién se iba a imaginar que en esa barbería, por ejemplo, donde había gente cortándose el pelo, iban a estar negociando los pagos de las licencias y les iban a pagar en efectivo la cantidad, las personas la cantidad necesaria, y les iban a dar los papeles de la aprobación de la escuela, que era Escopron, y también pues el Viceministerio de Transporte. O sea, ex empleados, mejor dicho ahora, del BMT, llegaban a esta barbería y ahí negociaban. Fíjate que no eran los empleados directamente los que llegaban, sino que eran personas independientes, como tramitadores independientes, o de esta escuela Escopron, o de otras escuelas de manejo, ¿verdad?, que llegaban a ese lugar. Es decir, ya había una red de corrupción que pues habían definido un sitio donde se hacía todo el procedimiento. Y claro, ¿verdad?, estas personas tenían contacto directo con personal del BMT. ¿Por qué? Porque la escuela de manejo, lo único válido es la prueba práctica. Es decir, la escuela de manejo, bueno, ya la tenían, ¿verdad? Ya tenían a la empresa Escopron y ya tenían Atlantic, que eran las empresas examinadoras. Ellos te dan la aprobación del examen práctico, que era el válido. Pero el BMT te tenía que dar el psicológico y el teórico. Entonces, para que después tú vayas a tramitar, a que te den la licencia. Entonces, estas personas tenían contacto, enlace con personal del BMT, al cual, ¿verdad?, le daban su comisión por cada uno de los casos, y bueno, le pactaban la comisión y todo, ¿verdad?, y estas personas pues accedían a aprobarles, hacerles un trámite express y aprobarles los exámenes, ¿verdad?, hacer pasar como que lo habían hecho, ¿verdad?
Entonces ya con los documentos de aprobación del BMT, con los documentos de aprobación de la escuela de manejo, una persona va directamente a sacar su licencia de conducir, a Sertracen, y bueno, Sertracen te la da porque tú ya tienes una aprobación del BMT, ya tienes una aprobación de la escuela de manejo, ¿verdad? Entonces ya no hay duda que tú pasaste los prácticos, teórico y el psicológico, ¿verdad? Y en ese sentido no debería haber ningún inconveniente. Es así como hicieron en muchos de los casos. Lamentablemente pues era una práctica que ya tenía varios años y pues bueno, lo importante es que ya se desmanteló, ya estamos trabajando en esto. Hoy se detuvieron a 28 personas, se emitió la orden de captura de 28 personas, de una parte del personal del BMT, otra parte tramitadores independientes, otra parte de escuelas de manejo. Entendemos que incluso por las imágenes para las personas es difícil, algunos puede ser que no lo vayan a aceptar, ¿verdad? Pero hay pruebas, ¿verdad? Hay pruebas, hay documentos. Esas imágenes, por ejemplo, que tú ves, son de la barbería, es decir, ahí tú puedes ver los papeles de la barbería. Y hay algo, ¿verdad? Es decir, una parte de esto lo facturaban. Es decir, porque al final la escuela de manejo tenía que de alguna manera documentar que la persona había asistido a las clases, ¿verdad? Entonces entregaban una parte de dinero que lo entregaban en efectivo, le entregaban una factura como la que se pueden ver en las imágenes, sí, como que tú habías pagado las clases, y de igual manera en el BMT hay que pagar los exámenes, ¿verdad? Sí. Pero los pagabas y igual ya los tenías aprobados, solo que había que pagarlo, ¿verdad? Y bueno, así es como se daba igual la licencia, ¿verdad? Había que pagarla. Entonces, y así es como se daba la red de corrupción, pero eso implicaba, ahí pueden ser personas incluso ciegas, ¿verdad? Personas que no podían escribir, no podían leer, que posiblemente pudieron sacar una licencia de conducir en ese sentido, ¿verdad? Es decir, si tú pagabas, cualquier persona puede sacar claro. Al final lo que querían ellos es que les pagaran, ¿verdad? Claro. Entonces le pagan una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, que no puede ver, etcétera, etcétera, o que no sabe ni manejar, ¿verdad? Le podían dar una licencia. O no seas óptimo para manejar. Exacto. Entonces, personas que ni tan siquiera tal vez podían encender un carro, ya podían tener una licencia. Entonces, ¿cuántos accidentes causaron? ¿Cuántos muertos? Muertos, entonces, claro. Al final, ese tipo de cosas tiene que cambiar en nuestro país. El gobierno está comprometido en erradicar la corrupción, venga de donde venga. En este caso se ha identificado el Viceministerio de Transporte. Esto apenas empieza, una parte de la escuela de manejo, pero no significa que no se está trabajando en investigación de otras áreas. La idea pues es erradicar hasta la raíz de la corrupción y garantizar que las cosas se hagan bien, porque si hacemos las cosas bien, nuestro país realmente va a cambiar. Si tenemos mejores conductores, personas que de verdad conocen la normativa de tránsito, que saben manejar, que de verdad han pasado requisitos indispensables para conducir un vehículo, que es una gran responsabilidad, vamos a tener menos accidentes y menos fallecidos en las carreteras. Si nosotros al final los trámites, las emisiones de gases, te doy un ejemplo, si esos trámites los hacemos que se hagan de la mejor manera, con cero corrupción, pues vamos a garantizar que de verdad la flota de transporte público, los vehículos de nuestro país que estén transitando, lo hagan reuniendo los requisitos básicos. Claro. Entonces tenemos que transformar todo esto, ¿verdad? Y la única forma pues es eliminando la corrupción. La corrupción en nuestro país ha hecho que El Salvador retroceda en años, ¿verdad? Y nosotros no lo vamos a permitir, y el presidente no lo va a permitir, y él ha sido frontal y ha dicho que tenemos una guerra contra los corruptos y los corruptores, y en este sentido pues el Ministerio de Obras Públicas y Transporte se suma a esa guerra, y vamos a trabajar en erradicarla en todas las áreas necesarias, ¿verdad? No solo en el BMT, incluso en el Ministerio de Obras Públicas, en lo que sea necesario, ¿verdad? Es decir, nosotros realizamos cientos de proyectos todos los años, y pues esos proyectos tienen que hacerse con la mejor calidad, de la mejor forma, garantizando la transparencia necesaria y evitando pues cualquier acto de corrupción. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, es decir, el MOP y el BMT, estamos ya a punto de certificarnos con la ISO anticorrupción, ¿verdad? que es algo que han estado trabajando varias instituciones, y en este caso nosotros pues ya estamos, este año nos vamos a certificar. Se va a certificar el MOP, se va a certificar el BMT y se va a certificar FOVIAL, que son 3 de las instituciones en las que estoy involucrado.
y las tres le vamos a certificar en esto, ¿verdad? Tenemos que dar ese paso adelante. Entiendo que CEL ya está certificada, por ejemplo, sí, y otras instituciones también, como la DOM. Nosotros también estamos trabajando en eso. Y pues bueno, esa es muestra de que se está trabajando para mejorar el país, ¿verdad? Para mejorar el país. Considero que solo erradicando la corrupción creo que vamos a poder seguir avanzando. Y bueno, el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene el enfoque en ese sentido, ¿verdad? En ir cambiando el país, y sabemos que ese puede ser uno de los problemas, y bueno, lo vamos a ir haciendo a un lado, vamos a seguir avanzando y cada vez vamos a avanzar más. El fiscal general de la República se refirió precisamente a este caso y quiero que vean también lo que él dijo. La guerra contra la corrupción será igual de contundente que la guerra contra las pandillas. Nos hemos planteado limpiar el país, no solo del terror que sembraron las pandillas, sino también del subdesarrollo que provocaron los corruptos. Se han cometido delitos, habrá que prepararse para ver a conocidos, amigos, parientes y supuestos perseguidos políticos tras las rejas, dice el fiscal. La guerra es frontal y sin retroceso. Un claro mensaje, ministro, del fiscal general, por supuesto para todo el país. Sí, es un claro mensaje del fiscal y pues que respalda, ¿verdad?, la posición del presidente en el sentido de que hay que erradicar la corrupción de nuestro país, venga donde venga. Así como se erradicaron las maras, pues así se va a erradicar la corrupción en El Salvador. Y bueno, que más comenzando desde las propias instituciones de gobierno. Sí. Yo no me recuerdo un gobierno que haya hecho este tipo de cosas, ¿verdad? De hecho, era todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, los funcionarios lo que hacían, en lugar de ir a denunciar la corrupción, lo que hacían era ver cómo se robaban el dinero de la gente. Eso era lo que buscaban. Ahora, al contrario. Claro, nosotros, porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no fueron a los medios, pusieron un aviso, etcétera, etcétera? Lo que pasa es que se montó toda una investigación y en esa investigación, pues la idea era dar con todos los involucrados. Si de alguna manera nosotros hablábamos antes o decíamos algo antes, pues podíamos de alguna manera entorpecer las investigaciones, claro, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios se hizo todo bien. Y eso pues ha hecho que se dé en esta ocasión 28 capturas. Y bueno, y el proceso sigue, ¿verdad? Y se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero el BMT tiene que cambiar y El Salvador también tiene que cambiar. Y en ese sentido es que vamos en este momento, ¿verdad? Que vamos a tratar de garantizar que la corrupción pues sea erradicada en todas las áreas. En este caso pues en escuela de manejo, pero también vamos a seguir trabajando en las demás áreas en las cuales pues se tengan que hacer cambios. Claro. Me llama la atención, viceministro, ¿cómo se va a garantizar desde el gobierno que este tipo de red no se vuelva a repetir en los próximos días? Sí, bueno, nosotros consideramos tres acciones que vamos a implementar. La primera, pues, es donde se realizan las clases en las escuelas de manejo. Vamos a incorporar tecnología. Ahí lo primero, pues, son las cámaras. Vamos a tener cámaras donde se realizan todos los tests, todas las pruebas. Y con esas cámaras, pues, van a estar conectadas al centro de monitoreo del Viceministerio de Transporte. A través de ese centro de monitoreo vamos a poder identificar que la persona que haga las pruebas sea efectivamente la que llegue posteriormente al Viceministerio de Transporte. Y cuando llegue al Viceministerio de Transporte, pues nosotros lo vamos a tener identificado tanto en la computadora como también pues en nuestro equipo a través de las cámaras, de los videos que vayamos a tener, para poder garantizar que esa persona sea la que haya realizado el examen teórico y que no se lo haya hecho otra persona, ¿verdad? Sino que sea efectivamente esa persona. Además que la prueba la vuelve a hacer otra vez en el BMT, la prueba teórica, ¿verdad? Entonces, decir, si la deja en la escuela, si la pasa en la escuela de manejo y la deja en el otro lugar, decir, posiblemente no se hayan hecho las cosas de la mejor forma. Eso en primer lugar. La tecnología. Además, pues se le va a poner computadoras con un sistema en el cual pues el BMT va a tener acceso, y cada persona que haga la prueba pues se le va a tomar una fotografía y esta información va a llegar al BMT. Entonces, cuando haga la prueba en la escuela de manejo y luego vaya a hacer la prueba en el BMT, pues nosotros vamos a tener identificado que esa persona ya hizo la prueba en ese lugar. Entonces, primero, tecnología. Segundo, pues como mencionaba, estamos trabajando en la certificación
de la ISO antisoborno. En ese sentido, pues los procedimientos del Viceministerio de Transporte también van a cambiar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos hacer esto, pero puede ser alguna persona que vaya a querer manipular el sistema o que vaya a querer favorecer este tipo de cosas. Entonces, vamos a tener un nuevo sistema contra denuncias de la corrupción, que la población pueda ser parte, que denuncie. Es importante que la población sea parte y denuncie cualquier acto de corrupción. De igual manera, pues vamos a tener procedimientos en los cuales se garantice que pues toda la estructura del Viceministerio de Transporte, pues cierta estructura tenga que ser ciertas autorizaciones, y de esta manera pues evitar que pues bueno, uno lo aprobó pero el otro no lo hizo, ¿verdad? Es decir, hay que tener ciertas verificaciones que pues van a ser indispensables para garantizar que cada una de las personas que al final se le va a aprobar sus exámenes, pues efectivamente pues hayan realizado las pruebas. Lo tercero es que vamos a tener en todas las escuelas de manejo, en el 100% de escuelas de manejo, inspectores asignados. Estos inspectores asignados pues van a estar verificando día con día, semana tras semana, a cada una de las escuelas de manejo que cumpla con un checklist. Ese checklist pues incorpora varias cosas, ¿verdad? Entre ellas el mejoramiento de las técnicas de aprendizaje que se le enseñan a todos los posibles conductores, a los futuros conductores. Es decir, que se den las clases de la mejor forma, que las personas que salgan de una clase de manejo aprendan a cambiar una llanta. Claro. Muchas personas tienen licencia y ni siquiera pueden cambiar una llanta. Que se puedan toda la señalización de tránsito, que manejen a la defensiva, que hagan las cosas de manera correcta. Y que ¿verdad? Manejen todo el sistema de esquelas también. Y que manejen todo el sistema de esquelas. Cuando te tienen que multar y las escalas. Totalmente, que conozca la normativa de tránsito. Sí. Y bueno, vamos a estar cerciorando, revisando. Es decir, si bien es cierto, hay un encargado por cada escuela, pero también detrás de ese encargado hay otras personas. Qué bien. Entonces vamos a estar revisando que se enseñen las clases como deben de ser, que se vayan mejorando y modernizando la misma escuela de manejo. Hay escuelas de manejo que incluso me dan vergüenza, ¿verdad? Decirla. Cualquier persona va ahí para ese mercado. Dice, no puede ser, pues tiene que tener los espacios adecuados. Y posiblemente para ese mercado, porque realmente no era escuela de manejo, sino que era una fachada para vender examen. Entonces, si vemos que siguen haciendo eso, vamos a tener que cerrar esa escuela de manejo. Nosotros vamos a trabajar con los que quieran hacer las cosas bien. De lo contrario, se les va a eliminar los permisos, como se hizo ya con estas dos empresas donde se tuvo captura. Esas dos empresas ya no existen para el Viceministerio de Transporte. Están desautorizadas para dar clases y para hacer examinaciones. Ahora bien, ministro, quisiera saber cuál es el mensaje que usted le manda de pronto a esas escuelas de manejo que de pronto pues están operando en el país y que probablemente, no sé, ellos sabrán, en su momento tal vez se vieron tentados a practicar ese tipo de irregularidades. No digo que todas, pero probablemente alguna quizás de pronto estuvo tentada. ¿Cuál es el mensaje? Sí, el principal mensaje para las escuelas de manejo es que hagamos las cosas bien. Nosotros queremos trabajar con la empresa privada, el gobierno siempre ha sido abierto con la empresa privada. Hay empresarios buenos, pero también sí hay empresarios malos, ¿verdad? Y al empresario malo se va a tener que castigar, y al bueno obviamente se va a premiar. Vamos a seguir trabajando con los empresarios buenos, pero el empresario malo, pues ya vieron las consecuencias, ¿verdad? Es decir, ya vieron personas detenidas, 28 personas detenidas, y este gobierno no se va a tentar la mano para poder hacer todo lo necesario para poder garantizar que la corrupción sea erradicada de raíz. Y en ese caso, pues las escuelas de manejo que quieran hacer las cosas mal, procesos fraudulentos, pues se le va a aplicar la ley como corresponde, y nosotros vamos a estar alertas, pendientes, monitoreando con un equipo de seguimiento permanente en las diferentes escuelas, para garantizar que los procedimientos estén bien hechos, que las escuelas mejoren su enseñanza, pero que también a la vez no se cometan actos fraudulentos como los que hemos visto, que son actos corruptos, donde pues personas que ni tan siquiera sabían manejar podían obtener su licencia. Este tipo de actos no lo vamos a seguir permitiendo en nuestro país, no lo vamos a permitir. Entonces, obviamente, las personas que lo lleguen a hacer, aténganse a las consecuencias, ¿verdad? Pero bien, sé que la mayoría somos los buenos, entonces en ese sentido, pues la mayoría va a querer ordenarse, va a querer mejorar, y pues bueno, ya en unos días vamos a estar viendo cámaras donde hacemos los tests, vamos a ver computadoras con todo el software necesario para garantizar que este nuevo procedimiento se haga, y a la vez también
pues vamos a ir mejorando la enseñanza, ¿verdad? Y mejorando los espacios, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a dar un cambio sustancial. Creo que la población lo va a ir notando poco a poco. Y bueno, donde no lo vaya notando, pues nos avisa. Y si no nos avisa, de todos modos tenemos inspectores que van a estar pendientes todos los días. Y pues bueno, los inspectores nos van a avisar y el que no quiera trabajar, pues ni modo, ¿verdad? Que se dedique a otro negocio. Pero no a trabajar para el gobierno. Vamos a irnos, antes de irnos a la pausa, también un mensaje, porque yo creo que esto vale la pena para los colaboradores del BMT. Sí, en el caso de los colaboradores del Viceministerio de Transporte, esto creo que es fundamental, ¿verdad? Creo que en todo trabajo, las personas que quieran trabajar y hacer las cosas de manera correcta, pues van a ser bienvenidas, van a seguir creciendo en el Viceministerio de Transporte. Se han dado muchos casos de que personas que estaban en un área y luego pues ahora son subdirectores o han ido creciendo a medida del tiempo. Claro, el que va haciendo las cosas bien va creciendo y el que va haciendo las cosas mal se va a ir para afuera. Es decir, no vamos a permitir que este tipo de cosas siga ocurriendo en el MOP o en el BMT o en Fovial, en ningún lugar. No puede ser posible que hayan personas que con fondos que le pertenecen al pueblo salvadoreño, pues los estén tomando para sus beneficios personales. Y en este caso, estas personas que cometen este tipo de cosas, incluso sus manos están manchadas con sangre. ¿Por qué están manchadas con sangre? Porque han muerto salvadoreños por haber otorgado estas licencias con procesos fraudulentos, porque hay conductores que ni siquiera podían manejar y pues tenían una licencia de conducir. Personas que quizás tenían algún inconveniente para manejar, pero aún así se lo dieron, ¿verdad? Entonces, no podemos permitir que siga ocurriendo esto, y en este caso, pues, si algún personal del Viceministerio de Transporte llega a ser, o del MOP, llega a ser detectado con una acción como esta, pues se le va a aplicar todas las medidas de ley, todas las medidas necesarias, como se ha hecho en esta ocasión, y así se le va a hacer con los demás. Yo creo que este es un ejemplo de las cosas, de cómo las cosas se deben de hacer, y esperamos que de aquí en adelante, pues, sea un borrón y cuenta nueva y todo empiece de la mejor forma, ¿verdad? De lo contrario, habrán consecuencias. Claro. Ministro, luego obviamente de este destape, esta red de corrupción en trámites para obtener licencia de conducir, entiendo yo, y usted nos dijo al inicio de esta entrevista, hubo una reunión con empresarios de escuela de manejo. ¿Qué acuerdos, qué se dijo, a qué se llegó? Sí, bueno, tuvimos una reunión con todos los empresarios de las escuelas de manejo de nuestro país. Claro, ¿verdad? No con los corruptos, sino que con los que actualmente pues están en libertad y que al menos hasta el momento no se ha detectado ningún inconveniente porque las otras han sido cerradas. Lo principal que hablamos es del nuevo mecanismo y de la modernización y del mejoramiento que vamos a hacer a partir de este día en las escuelas de manejo de nuestro país. Les planteamos un plazo de 90 días para hacer estos cambios. Claro, se va a desarrollar en fases porque la idea es también tener cambios inmediatos. Son escuelas que ya vienen trabajando desde hace varios años, entonces en ese sentido pues deben de reunir condiciones mínimas, ¿verdad? Entonces mejor, si no tienen en este momento condiciones mínimas, no deberían de estar ni tan siquiera abiertas, ¿verdad? Sí. Entonces en ese sentido pues planteamos dos cosas, ¿verdad? La primera fase les hemos dado un plazo de 30 días únicamente. En ese plazo de 30 días pues tienen que hacer una cosa sustancial, y es la incorporación de la tecnología. En este caso, pues cámaras donde se hacen los tests, donde se hacen las pruebas de manejo, donde se hacen los exámenes, para que el BMT pues pueda tener información desde el centro de monitoreo de esas cámaras, y también a la vez se les ha pedido computadoras y internet que cumpla ciertos requisitos. Estos requisitos es para que tengan acceso a nuestras plataformas y de esta manera pues puedan hacer todas las pruebas necesarias, las pruebas teóricas, psicológicas incluso, para todas las personas que asistan a los diferentes cursos. Entonces, al hacer las pruebas, pues se toman la fotografía, de igual manera tenemos control a través de las cámaras, porque podemos visualizar quién hizo los exámenes, y pues esta información inmediatamente se traslada al BMT. Entonces nosotros desde ese momento sabemos quién fue a hacer ya su examen en alguna escuela de manejo. Esta persona pues puede hacer su cita en la página de Sertracen de cuándo quiere hacer los exámenes. Bueno, va a hacer el examen y bueno, cuando ya llegue a hacer el examen vamos a tener toda la información en tiempo real, ¿verdad? Entonces tanto de cuando llegó a hacer el examen, porque tenemos acceso a las cámaras, como también
de la prueba que hizo, ¿verdad? Y que efectivamente fue esa persona y que no fue otra la que hizo por él la prueba, o que no tuvo una persona a la par diciéndole toda la información, o que tuvo un papelito, o que no se la filtraron. O que no se la filtraron. De igual manera le va a tocar hacer la prueba en el BMT y vamos a asegurar que esto se haga de la manera correcta. Luego también les planteamos que en el resto del plazo, porque la idea es que en 90 días puedan cumplir con todo, en el resto del plazo, en la segunda fase, para cumplir los 90 días, en los 60 días restantes, pues hagan las mejoras necesarias en las escuelas de manejo. ¿Cuáles son esas mejoras? Pues bueno, se va a cambiar parte de la enseñanza que se da actualmente. Hay personas que actualmente, por ejemplo, dicen yo ya puedo manejar, pero porque le enseñó el papá, porque le enseñó la mamá, porque le enseñó el vecino, porque le enseñó el primo, el tío, quien sea. Entonces, pero lo que normalmente se hace es que la persona llega, hace los exámenes, los aprueba o pagaba, no sé, ¿verdad? En ese caso, al menos con las empresas que ya detectamos eso sí, pero en otra escuela, bueno, iba a hacer los exámenes, los pasaba, después iba al BMT, pasaba el examen teórico y luego se iba a sacar su licencia. Pero posiblemente no tenía todos los conocimientos necesarios, posiblemente no podía cambiar una llanta, posiblemente no conocía toda la señalización reglamentaria o las velocidades adecuadas o ciertas conductas al conducir que son sumamente importantes en temas de seguridad vial. Entonces posiblemente no tenía todos esos conocimientos. Entonces vamos a garantizar que a estas personas, si bien es cierto, es decir, no vas a tratar igual a una persona que ya sabe conducir que a una que no sabe conducir. Claro. Una persona que no sabe conducir, pues sabes que dedicar más aún la enseñanza que se da y garantizar también a través de inspectoría, que se va a hacer, como menciono, todos los días, todas las semanas en las escuelas de manejo, pues también garantizar que esa enseñanza, pues el personal esté debidamente capacitado, ¿verdad? Es decir, no puede ser una escuela que solo saque el manual y empiece a leer, ¿verdad? Todo lo que dice el manual. Sí. ¿Verdad? La idea es que la gente salga con conocimiento, ¿verdad? No, pero sobre todo que interprete. Y que interprete, exacto. Sí. Es decir, normalmente las cosas que se aprenden de memoria muchas veces se olvidan. Se olvidan. ¿Verdad? Pero las cosas que se entienden, cuando se interpretan, claro, esas cosas no se olvidan en el resto de la vida. Yo me acuerdo en matemáticas siempre... me acuerdo que habían compañeros que se aprendían unos ejercicios de memoria, te ponían una cosa más en el examen y ya no podían hacerlo porque se aprendieron de memoria una forma. Claro. Pero si tú lo entendías cómo había que hacerlo o de dónde venía, pues bueno, así podías hacer cualquier cosa que te plantearan. Entonces yo creo que así es todo, ¿verdad? Así es todo en la vida. Si la gente logra comprender, logra entender todas las cosas, por qué son y cada uno de los elementos fundamentales, en ese sentido, pues creo que la gente puede tener una mejor enseñanza, ¿verdad? Y además que los profesores que den las clases, pues reúnan ciertos requisitos, claro, que tengan ciertos estudios, ¿verdad? Ciertos diplomados, que incluso se va a trabajar desde el BMT en tener ciertos diplomados para este tipo de personas, ¿verdad? Que se pueden hacer con el ICAF, por ejemplo, claro, ¿verdad? Donde que las personas tengan ciertas certificaciones al impartir un curso. Entonces todos esos cambios se van a ir dando. También mejoramiento de las instalaciones, como yo mencionaba, hay lugares que no parecen instalaciones de una escuela de manejo, parecen un mercado, parece peor que eso, ¿verdad? Entonces parece un potrero. Entonces eso va a cambiar, es decir, no podemos tener un basurero y la gente a la par, ¿verdad? Es decir, un basurero y dice autorizado por BMT y es un basurero, eso no puede ser, sí, no. Entonces eso lo vamos a cambiar. Entonces también que sea digno para la gente que llegue, claro, al lugar. La población está pagando por un curso, está pagando por una enseñanza y bueno, son escuelas autorizadas por nosotros que, como mencionaba, tienen una ventaja que para un empresario nuevo no existe. Y es que ya hay una demanda cautiva que siempre se va a tener, porque una persona que saca una licencia tiene que ir a una escuela de manejo. Y entonces en ese sentido, como tiene que ir a una escuela de manejo y examinadora, entonces al menos que esas condiciones para esas personas, para esas empresas que se le ha dado una concesión de un servicio, pues que lo hagan de la mejor forma, claro, dignificando a los salvadoreños con un espacio adecuado, ¿verdad? Y si no lo quieren hacer, bueno, pues bueno, yo sé que hay otros empresarios que sí quieren trabajar con nosotros y que van a hacer las cosas bien.
Totalmente, y es que, a ver, manejar, yo siempre digo, es una responsabilidad, no es un privilegio, es una responsabilidad, y yo creo que tenemos que hacer un uso responsable precisamente de las personas que van al volante, y lo hemos visto en las diferentes estrategias con el tema del alcohol, y ahora por supuesto con el tema también de los permisos, de las licencias de conducir.